Hola, hola. También quiero darles a conocer el resumen de las 5 heridas que impiden ser uno mismo de la autora Liz Borbett. Bueno, este libro trata de esas 5 heridas que se nos crean cuando somos pequeños en nuestro crecimiento y una vez creada la herida nos ponemos una máscara para, para ser fuertes o para protegernos, y esto hace que nos alejemos de nuestra propia esencia, de nuestro interior y de lo que en realidad somos. Entonces voy a leerles el resumen que realicé y espero que sea de todo su agrado. Voy a tratar de ser lo más resumida para no consumirles tanto tiempo. De igual manera los invito a que puedan leer este libro, que es muy interesante y les va a dar a conocer, van a ser conscientes de muchas cosas por las cuales actúan de X o Y forma. Cuando un bebé nace, sabe en lo más profundo de su ser que la razón por la que se ha encarnado es la de ser él mismo, al vivir diversas experiencias. Su alma, por otra parte, ha elegido a la familia y el medio ambiente en los que habrá de desarrollarse con finalidad muy precisa. Todos tenemos la misma misión al llegar a este planeta, las mismas experiencias una y otra vez, vivir las experiencias una y otra vez hasta que las podamos aceptar y amarnos a través de ellas. Cuando una experiencia existe, la no aceptación, es decir, juicios, culpabilidad, temor, lamento u otra forma de no aceptación, el ser humano se convierte en un poderoso imán que atrae sin cesar circunstancias y personas que le hacen revivir en esa misma experiencia. Hay quienes no solo reviven la misma experiencia muchas veces en el transcurso de su vida, sino que deben reencarnarse una y otra vez con el fin de lograr aceptarla completamente. Aceptar una experiencia no significa que esta represente nuestra referencia o que estemos de acuerdo con ella. Más bien se trata de ayudarnos a experimentar a través de lo que vivimos. Sobre todo, debemos aprender a reconocer lo que es beneficioso y lo que no lo es. El único medio para lograrlo es adquiriendo conciencia de las consecuencias que trae consigo la experiencia. Todo lo que decimos o no, lo que hacemos o no, lo que decimos o no, e incluso lo que pensamos y sentimos entraña consecuencias. El ser humano desea vivir cada vez más inteligentemente. Cuando se percata de que una experiencia produce consecuencias perjudiciales, en lugar de reprocharse a sí mismo o reprocharlo a la otra persona, simplemente debe aprender a aceptar haberla elegido, aunque lo haya hecho inconscientemente, para caer en la cuenta de que tal experiencia no fue una decisión inteligente. De ello se acordará más adelante. Así la experiencia se vive en la aceptación. Sin embargo, recuerda que cuando te digas no quiero vivir ya así, todo comenzará de nuevo. Debes otorgarte el derecho a cometer varias veces los mismos errores o de vivir una y otra vez la experiencia desagradable antes de llegar a tener la voluntad y el valor necesarios para transformarte. ¿Por qué lo que no comprendemos desde un principio? ¿Por qué no lo comprendemos desde un principio? Por nuestro ego, sostenido por nuestras creencias. ¿Te has dado cuenta de que cuando acusas a alguien de algo, esa misma persona suele acusarte de lo mismo? Esta es la razón por la que es tan importante aprender a conocernos y aceptarnos en la mayor medida posible. Es lo que nos brinda la seguridad de que cada vez viviremos menos situaciones de sufrimiento. A nadie más que a ti le compete decidir ser dueño de tu vida en vez de que tu ego te controle. Sin embargo, hacerle frente a todo esto exige mucho valor, porque inevitablemente tocamos antiguas heridas que pueden hacernos sufrir mucho, sobre todo si son heridas que venimos arrastrando desde hace varias vidas.
Cuanto más sufres a causa de una situación o con una persona determinada, de más lejos viene el problema. Para ayudarte puedes contar con Dios, Dios interior que es omnisciente, el que lo conoce todo, omnipresente, el que se encuentra en todo lugar, y omnipotente, que es el Todopoderoso. Esta omnipotencia siempre está presente y obra en todo momento en ti. Actúa de tal forma que te guía hacia las personas y situaciones que necesitas para crecer y evolucionar de acuerdo con el plan de vida elegido antes de tu nacimiento. Antes de nacer, tu Dios atrae a tu alma hacia el medio ambiente y la familia que necesitarás durante tu siguiente vida. Esta atracción magnética y sus objetivos están determinados, por una parte, por aquello que aún no has logrado vivir en el amor y la aceptación de tus vidas, y por otra parte, por todos tus futuros padres deben poner en orden a través de un niño o niña como tú. Esto explica que los niños y los padres suelen tener las mismas heridas que curar. Algunas personas permanecen estancadas en la tercera etapa durante toda su vida, es decir, reaccionan continuamente, están enojados o en permanente situación de crisis. En la tercera y cuarta etapa es cuando creamos numerosas máscaras, nuevas personalidades que sirven para protegernos del sufrimiento, que vivimos en el transcurso de la segunda. Estas personalidades o defensas son 5 y ocurren también a 5 grandes heridas fundamentales que vive el ser humano. La autora reconoce o expresa que los sufrimientos del ser humano pueden resumirse en 5 heridas. Aquí les presento según el orden que van transcurriendo en la vida. ¿Cuáles son? El rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. La importancia de la máscara que se crea en función de la profundidad de la herida. Una máscara representa a un tipo de persona con un carácter que le es propio, ya sea según la máscara creada, se desarrollan determinadas creencias que influyen en la actitud interior y en el comportamiento de la persona. Cuanto más profunda sea la herida, con más frecuencia sufrirás y esto te obligará a llevar puesta tu máscara más a menudo. Solo nos ponemos la máscara cuando deseamos protegernos. Por ejemplo, cuando una persona percibe algún suceso como injusto o cuando ella se juzga a sí misma injusta o teme que le critique por ser injusta. Se coloca la máscara de la rigidez, es decir, adopta el comportamiento de una persona rígida. Vamos ahora a especificar más sobre cada herida. Herida del rechazo, máscara del huidizo. Veamos antes que nada lo que significa la palabra rechazo o rechazar. El diccionario nos proporciona varias definiciones: resistir, contradecir, no admitir, denegar, mostrar oposición o desprecio. Para muchas personas resulta difícil distinguir entre rechazar y abandonar. Abandonar a alguien quiere decir distanciarse de esa persona, por algo o por alguien más, mientras que rechazar a alguien significa rehusarla, no desearla tener cerca o no desear tenerla en la vida. Quien rechaza utiliza la expresión no quiero, mientras quien abandona recurre a no puedo. El rechazo es una herida muy profunda, ya que quien la sufre se siente rechazado en su interior y sobre todo siente rechazo con respecto a su derecho de existir. De las 5 heridas, esta es la primera que se manifiesta. Está presente desde muy temprana edad en la vida de una persona. El alma que regresa a la tierra con la finalidad de reparar esta herida vive el rechazo desde el nacimiento y para muchos está presente desde antes de nacer. Tomemos el ejemplo del bebé no deseado, el que llega, como suele decirse, por accidente. Si el alma de este bebé no ha solucionado el sentimiento de rechazo, es decir, si no ha conseguido sentirse bien, si no ha persistido pese al rechazo, vivirá necesariamente esta herida. Otro ejemplo elocuente es el del bebé que nace del sexo contrario al que han deseado sus padres.
Sin duda, hay muchas razones por las que uno de los progenitores rechaza a su hijo o hija, pero lo importante aquí es percatarse de que solo las almas con necesidad de venir a vivir esta experiencia serán atraídas hacia un progenitor o hacia los dos que rechazará a su hijo. Esta máscara se reconoce físicamente en el cuerpo del huidizo. En otras palabras, es un cuerpo que parece querer desaparecer, debido a que el cuerpo de la persona huidiza es muy estrecho y restringido, le es fácil simular que desaparece o que no está muy presente o muy visible en el grupo. La persona huidiza es aquella que duda de su derecho a existir y que parece no estar completamente encarnada, lo que explica que su cuerpo suele tener una apariencia fragmentada o incompleta. Es como si le faltara un trozo o como si las distintas partes de su cuerpo no encajaran en un conjunto. Por ejemplo, el lado derecho del cuerpo o del rostro puede ser muy diferente al izquierdo. Todo esto se observa fácilmente a simple vista. No es necesario medir para saber si ambos lados son similares. Recuerde que es muy raro encontrar a alguien que tenga los dos lados del cuerpo idénticos. Podría decirse que el cuerpo está contraído, pues parece que la persona se contrae en sí misma. Portar una máscara significa no ser ya uno mismo. Adoptamos una actitud diferente, elaborada desde muy jóvenes, creyendo que esta actitud nos protegerá. La primera reacción de la persona que se siente rechazada es huir. Si un niño, mientras se crea la máscara del huidizo, se siente rechazado, vivirá con más frecuencia en un mundo imaginario. Por ello será un niño prudente y tranquilo que no causará problemas ni hará ruido. La persona huidiza prefiere no apegarse a las cosas materiales, pues éstas le impedirán huir a sus anchas. Puede parecer que ve todo lo material de lejos. Se pregunta qué hace en este mundo y le resulta difícil creer que aquí podría ser feliz. Le resulta atractivo todo aquello relacionado con la espiritualidad y el mundo intelectual. No suele recurrir a lo material en busca del placer, pues las cosas son, para estas personas, superfluas. ¿En qué momento se crea esta herida? La herida del rechazo, al momento de la concepción, al primer año de vida. No sentir el derecho a existir. ¿Cuál es su máscara? Es la de huida. ¿Con cuál progenitor se caracteriza? Con el del mismo sexo. ¿Cuáles son las características de su cuerpo? Está contraído, angosto, delgado o fragmentado. La expresión de sus ojos son pequeños, atemorizados o con la impresión de llevar un antifaz. ¿Qué vocabulario utilizan normalmente? Que están nulos, la nulidad, nada, inexistente, desaparecer. ¿Cómo es su carácter? Es del desapego a lo material, perfeccionista, intelectual, pasa por la fase del gran amor a fases de odio profundo. No cree en derecho a existir, tiene dificultades sexuales, se siente inconsciente y carente de valor, procura la soledad, se contrae, tiene la capacidad de hacerse invisible, busca diferentes medios para huir, se deslinda del mundo, se siente incomprendido, tiene dificultades para dejar vivir su niño interno. ¿Cuál es su mayor temor? El pánico. Su alimentación tiende a ser de pérdida de apetito por las emociones o el temor. Ingiere porciones pequeñas. Para huir, consume azúcar, alcohol o drogas. Tiene predisposición a la anorexia. ¿Y cuáles son las enfermedades que más lo aquejan? Posiblemente pueden ser enfermedades cutáneas, la diarrea, la arritmia, el cáncer, problemas respiratorios, alergias, vómitos, desmayos, caer en estados de coma, hipoglicemia, diabetes, depresión suicida o psicosis. La herida del abandono. ¿Cuál es su máscara?
la del dependiente. La herida que se vive en el caso del abandono se sitúa además en el plano de tener y en el hacer, y no en el del ser, como sucede con la herida del rechazo. Los siguientes son algunos ejemplos de situaciones que pueden reavivar la herida de abandono en el niño. Un niño pequeño puede sentirse abandonado. La herida de abandono se vive con el progenitor del sexo opuesto. He observado que la persona que sufre de abandono también suele sufrir rechazo. Cuando es joven se siente rechazado por su progenitor del mismo sexo y abandonado por el sexo opuesto, de quien cree que debía haberse ocupado de él, y sobre todo que debió haber velado para que fuese menos rechazado por el otro progenitor. La máscara que se crea el humano para intentar ocultar su herida es la del dependiente. Esta máscara se caracteriza por un cuerpo que carece de tono, el cuerpo largo, delgado e encorvado. Indica una herida de abandono muy importante en el sistema muscular. No está suficientemente desarrollado y parece no poder sostener el cuerpo erguido, como si necesitara de ayuda para hacerlo. El cuerpo expresa exactamente lo que sucede en el interior de una persona. El dependiente cree que no puede lograr nada por sí mismo y por tanto tiene necesidad de alguien más como sustento. Su cuerpo refleja esta necesidad de apoyo. Es fácil ver en esta persona al niño pequeño que necesita ayuda. De los 5 tipos, el dependiente es el más propenso a convertirse en víctima. Existen grandes posibilidades de que uno de sus padres o incluso ambos también lo sean. Una víctima es una persona que crea de todo tipo de problemas en su vida, pero especialmente problemas de salud para llamar la atención. Esto responde a las necesidades del dependiente, que cree que nunca recibe suficiente atención. ¿En qué momento surge la herida? Entre el primero y el tercer año de vida, carencia de muestras de afecto o del tipo de afecto deseado. ¿Con qué progenitor se identifica? Con el del sexo contrario. Su vocabulario suele ser ausente, solo, no soporto, no me sueltan. Su carácter es de víctima, funcional, necesidad de presencia, atención y sobre todo apoyo, dificultad para hacer o decidir cualquier cosa por sí mismo. Pide consejos sin seguirlos necesariamente. Su voz infantil tiene también dificultad para aceptar un no. Tristeza es de llanto fácil. Causa lástima. Un día está alegre y al otro triste. Se retrae físicamente de los demás. Le gusta tener espectadores. Busca la independencia. Le gusta el sexo. Su mayor temor es la soledad. Su alimentación es de buen apetito, sin embargo, tiende a llevar a trastornos de bulimia, preferencia por alimentos blandos y come muy despacio. Las enfermedades posibles es una lumbalgia, bronquitis, migrañas, hipoglicemia, diabetes, glándulas suprarrenales, miopía, histeria, depresión, enfermedades raras o enfermedades incurables. Tercera herida, la de la humillación. La máscara es la del masoquista. Veamos el significado de humillación. Es la acción de abatir el orgullo y la altivez de alguien, herir el temor propio o la dignidad de alguien, sentirse rebajado o rebajar a alguien descaradamente. Los sinónimos de esta palabra son sumisión, vergüenza, mortificación, vejación, degradación. Esta herida comienza a manifestarse entre el primero y tercer año de edad. Hablo de surgimiento porque recuerdo que mi teoría se basa en el hecho de que al nacer hemos decidido cuál de las heridas deseamos curar aún cuando no tengamos conciencia de ello.
El alma que llega para sanar esta herida será atraída por un progenitor o ambos que la humillarán. Esta herida parece ligada sobre todo al mundo físico, el ámbito de tener y el hacer. Surge precisamente en el momento en que se desarrollan las funciones del cuerpo físico, entre el primero y el tercer año, cuando el niño aprende a comer solo, a comportarse con propiedad, a ir al baño solo, a hablar, a escuchar y a comprender lo que los adultos le dicen. El surgimiento de la herida ocurre en el momento en que el niño siente que uno de sus padres se avergüenza de él o teme que se avergüence de él, cuando está sucio, cuando ha hecho o cuando ha estado mal vestido, sin importar la situación que provoca que el niño se sienta rebajado, degradado o comparado. La herida despierta y comienza a adquirir importancia. La herida de humillación suele experimentarse con mayor frecuencia con la madre, aunque también puede vivirse con el padre cuando es él quien ejerce el control y se desempeña en el papel de madre, al mostrar al niño cómo comportarse. Es posible también que la herida de humillación se vincule con la madre en el ámbito de la sexualidad y la propiedad, y con el padre en el del aprendizaje, la escucha y el habla. El niño que sufre humillación se crea la máscara del masoquista. El masoquismo es el comportamiento de una persona que encuentra satisfacción e incluso placer sufriendo, aun cuando lo haga inconscientemente. Busca el dolor y la humillación la mayor parte de las veces, se las ingenia para hacerse daño o castigarse después de que alguien más lo haga, a pesar de que mencione que la humillación o la vergüenza que puede experimentar el masoquista se sitúa en los ámbitos del tener y el hacer. Puede ser que se las ingenie para poder llegar a ser como los demás desearía que fuera. Sin embargo, lo que haga o lo que no haga, o lo que tenga o lo que no tenga, no aliviará su miseria. Su cuerpo suele ser grueso, de talle corto, cuello grueso y abombado. Tensión en el cuello, la garganta, mandíbula y pelvis. Rostro redondo. Ojos grandes, redondos, abiertos e inocentes como los de un niño. Su vocabulario: ser digno, ser indigno, merecer, no merecer, pequeño o diminutivos, grande o grueso o aumentativos. Su carácter: se avergüenza de sí mismo y de los otros o teme avergonzar a los demás. No le gusta ir deprisa. Conoce sus necesidades pero las ignora. Lleva una carga emocional pesada sobre su espalda. Controla a los demás para evitar la vergüenza. Se considera maleducado, desalmado, cochino o menos. Es funcional. Se las ingenia para no ser libre, pues que ser libre significa para él ser ilimitado. Si carece de límites, teme a desbordarse. Desempeña el papel de madre, hipersensible. Se castiga creyendo castigar así a otros. Desea ser digno, vive el desagrado, sufre vergüenza en el plano sexual, aunque es sensual, e ignora sus deseos sexuales. Se compensa y recompensa comiendo. Su mayor temor es la libertad. Su alimentación son alimentos ricos en grasas, chocolate, ingiere muchas porciones pequeñas, se avergüenza al comprar y comer golosinas. Sus posibles enfermedades son la lumbalgia, laringitis, problemas respiratorios, trastornos en piernas y pies, varices, esguinces, fracturas, disfunciones hepáticas y de la glándula de tiroides, irritaciones de la piel, hipoglucemia, diabetes y enfermedades del corazón. Cuarta herida, herida de traición. ¿Cuál es su máscara? La de controlador. El niño se siente traicionado por el padre del sexo opuesto.
cada vez que éste no cumple con una promesa o cuando traiciona su confianza. Esta traición experimenta sobre todo en el plano amoroso o sexual. Por ejemplo, el niño vive asimismado la traición cada vez que percibe que su progenitor del mismo sexo se siente traicionado por su pareja y se siente en esta traición como si la hubiera sufrido él mismo. La niña pequeña también vive el sufrimiento, el sentimiento y el sufrimiento de la traición cuando su padre la hace a un lado por la llegada de un bebé varón. Esta máscara es la del controlador, el tipo de control que ejerce. El controlador no es más que motivado por la misma razón que el control que ejerce en el masoquista, quien toma las riendas de la situación para no sentir vergüenza o para no avergonzar a los otros. El controlador que ahora nos ocupa desarrolla esta conducta para asegurarse de que mantendrá sus compromisos para ser fiel y responsable o para garantizar que los demás mantengan sus respectivos compromisos. El controlador tiende a adelantarse, es decir, a prever todo para mañana. Su actividad mental es muy intensa. Cuanto más profunda sea la herida, más deseará tener el control y proveer el porvenir, sobre todo para evitar sufrir la traición. El principal inconveniente de esta actitud es que este tipo de persona quiere que todo lo que suceda tal como lo previó, pues son muchas expectativas con respecto al futuro. Esta actitud también le impide vivir adecuadamente el momento presente. Por ejemplo, mientras trabaja se ocupará de planear sus futuras vacaciones y durante las vacaciones planeará su regreso al trabajo o se preocupará por lo que ocurre en casa mientras no está. Con frecuencia, la inquietud más es la de imaginar lo que sucederá. Y si todo sucederá como él lo imaginó, que disfrutar el momento actual. ¿Cuándo surge la herida? Entre los 2 y los 4 años de vida, en el momento de la pérdida de confianza o expectativas no satisfechas en la conexión amor sexual y manipulación. ¿Con quién se desarrolla la herida? Con su progenitor del sexo contrario. Las características de su cuerpo muestra fuerza y poder. En el varón los hombros son más anchos que las caderas. En la mujer las caderas son más amplias y fuertes que los hombros. Pecho y o vientre son abombados. Sus ojos son de mirada intensa y seductora, ojos que ven todo rápidamente. Su vocabulario es disociado, separado, ¿me entiendes? Soy capaz, deja que lo haga solo, lo sabía, confía en mí, no confío. Su carácter es que se cree muy responsable y fuerte, intenta ser especial e importante. No cumple sus compromisos y sus promesas o para cumplirlos tiene que esforzarse. Miente fácilmente, es manipulador, seductor, tiene muchas expectativas, estado de ánimo disparejo. Está convencido de que siempre tiene la razón e intenta convencer a los demás de ello. Es impaciente, intolerante. Comprende y actúa rápidamente, actúa como si fuera un actor para destacar. Es comediante, difícilmente confía en otros. No muestra su vulnerabilidad. Es escéptico y tiene temor a los compromisos. Su mayor temor es la disociación, la separación y la negación. Su alimentación es de buen apetito, come rápido, añade sal y especies a las comidas. Puede controlarse cuando está ocupado, pero en otras ocasiones lo pierde. Las enfermedades posibles son las de pérdida de control
espasmofilia, sistema digestivo, males que terminan en itis, artritis, estas. Nuestra quinta y última herida, la de injusticia. Su máscara es la del rígido. La injusticia es el carácter de una persona o de algo que carece de justicia. La justicia es la apreciación, el reconocimiento y el respeto de los derechos y el mérito de cada uno. Como sinónimos de la palabra justicia, tenemos ecuanimidad, rectitud, equidad, imparcialidad, honradez, neutralidad, honestidad y objetividad. La persona que sufre de injusticia es, por consiguiente, la que no se siente apreciada o respetada en su justo valor o que cree no recibir lo que merece. También se puede sufrir de injusticia cuando se recibe más de lo que se cree merecer. En consecuencia, la herida de injusticia puede ser causada al pensar que tenemos más cosas materiales que otros, o por el contrario, que no hemos recibido lo suficiente. Quien sufre la herida de injusticia es más propenso a sentir envidia que quienes tienen más y de quienes tienen menos, según él y que quienes tienen menos no lo merecen. También es posible que esté convencido de que los demás lo envidian porque él tiene más. Los celos, que son diferentes de la envidia, son muy comunes en el dependiente o en el controlador. El dependiente siente celos porque teme ser abandonado, mientras que el controlador los siente por temor a ser traicionado. ¿Cuándo surge la herida de la humillación? Entre el primero y el tercer año de vida. Carencia de libertad. Es sensación de humillación debido al control del progenitor. Su máscara es la del masoquista. Características de la herida de injusticia. ¿En qué momento surge esta herida? Entre los 4 y los 7 años de edad. Debe ser la estrella y perfecta. Es el bloqueo de la individualidad. La máscara es la rigidez. ¿Con qué progenitor sucede esta herida? Con el del mismo sexo. Características de su cuerpo. Es erguido, rígido y lo más perfecto posible. Bien proporcionado. Glúteos redondos, talle corto, ajustado por la ropa o el cinturón. Movimientos rígidos, piel clara, mandíbula firme, cuello tieso, erguido con orgullo. Su mirada o sus ojos es de mirada brillante y viva, son de ojos claros. Vocabulario: no hay problema, no pasa nada, siempre, nunca, muy bueno, muy bien, muy especial, justamente, exactamente, seguramente. ¿Estás de acuerdo? Su carácter es de perfeccionista, envidioso, se desvincula de sus sentimientos, cruza los brazos, actúa para desacatar y ser perfecto, demasiado optimista, vivaz, dinámico, se justifica, dificultad para pedir ayuda, puede reír para ocultar su sensibilidad, tono de voz seco y tenso, no admite tener problemas, ni problemas ni dudas, se compara con el mejor y con el peor, dificultad para recibir, considera injusto recibir menos y más injusto aún recibir más que los otros, dificultad para sentir placer sin sentirse culpable, no respeta sus límites y se exige mucho, se controla, le gusta el orden, rara vez se enferma, es duro con su cuerpo, explosivo, frío, le es difícil mostrar su afecto y su apariencia sensual. Mayor temor, la frialdad. Su alimentación: prefiere los alimentos salados, le gusta lo crujiente, se controla para no engordar, se justifica cuando pierde el control. Las enfermedades posibles: agotamiento, anorgasmia, eyaculación precoz o impotencia.
enfermedades que terminan en itis, tendinitis, bursitis, artritis, torticulitis, estreñimiento, hemorroides, calambres, circulación, hígado, problemas de piel, nerviosismo y vista deficiente. Con esto hemos terminado este resumen. Espero se puedan identificar. Al igual, todos tenemos características de uno o del otro, porque como menciona la autora al inicio del libro, todos venimos para sanar estas heridas. Nuestra alma inconscientemente elige a qué lugar y con qué progenitores debemos llegar para sanar estas heridas. Y si no las abrazamos, si no las reconocemos, en una vida próxima volveremos a repetirlas hasta que las sanemos. En un próximo libro, en un próximo video, les realizaré el resumen de la sanación de las 5 heridas, que es la continuación de este libro. También dan tips y todas las recomendaciones de, una vez que las hayamos reconocido, cómo podemos entrar y trabajar en ellas. Entonces espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión. Bye bye.